la comida de mi Ya es día 30 de nuevo. Hay que pagar la renta otra vez. Tengo que ir al banco a depositar. Ay, no me puso me encanta. El Solo me tráfico puso un está like. terrible. Ay, estoy súper cansada y tengo que hablar con Ay, mi ese jefe. vato no contesta. ¿Dónde está? No le dije a hombre? Gerardo que comprara No pan. puede ser, tengo que ir a recoger a la niña inmediatamente. Tengo muchísimo trabajo. ¡Ey! Tranquilo, tranquila. Respira profundo. Inhala. Exhala. Ya llegaste. Súbete a la frecuencia de aquí y ahora. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Oigan, no me escucho a mí misma, ¿qué podrá hacer? Aquí está. Ya me escucho. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a su programa Aquí y Ahora. Ya estamos listísimos para empezar este programa, que estoy súper emocionada por tener a esta querida invitada aquí con nosotros. Y pues déjenme, nada más mando como el link del programa para que, no se copio, para que puedan escucharnos y por favor, si están ahí conectados, háganos el grandísimo favor, ya te lo mandé, Perlita, para compartirlo con todas las personas que crean que les puede interesar este tema, que creo que a todos nos tendría que interesar, porque es una especialidad, es un acompañamiento que todos vamos a requerir en algún momento de la vida, o que incluso podemos requerir en este momento para algún familiar, algún amigo, algún conocido que esté como está pasando una parte difícil de algún dolor, o pues ya a punto de trascender, ¿no? De dejar el cuerpo. Y pues nada, quiero decirles que estoy súper feliz de recibir aquí en la cabina a la doctora Perla Bravo. ¿Cómo estás, Perlita? Muy bien, muchas gracias. También muy contenta de que me hayas invitado y de poder haber venido, sobre todo presencialmente. Sí, muchísimas gracias. Les voy a platicar que Perla y yo nos conocemos desde hace ya mucho tiempo. Ella y yo compartimos unas clases de meditación, así es que nos conocemos más como de la parte espiritual, ¿verdad? Sí. Y pues bueno, me pareció como súper interesante que podamos tocar este tema. Porque justo como decía, creo que todos vamos a pasar por este proceso y yo en lo personal, yo no sabía qué son los cuidados paliativos, incluso pensé que se escribía paliativos, ¿no? Con E, y es paliativos con I, entonces no conozco nada, vamos a aprender todos juntos porque, bueno, recuerden que estamos en vivo en Facebook, entonces si tienen alguna pregunta, alguna duda, aquí con muchísimo gusto la vamos a resolver. Ya. Aquí lo vamos a resolver. Y bueno, creo que es, no sé, como muy interesante toda la perspectiva que nos puedes dar tú como doctora que se dedica a los cuidados paliativos y que estás acompañando siempre tanto al paciente como a la familia en este proceso, ¿no? Entonces, vamos a aprender todos porque yo no sé mucho y vamos a aprovecharte en esta hora para platicar y que nos cuentes así, desde el principio, ¿no? ¿Qué son los cuidados paliativos? Muchas gracias, Talin. Claro que sí. En verdad es algo que se considera nuevo en la medicina, pero realmente no es tan nuevo. Se hace desde pues los años ya en forma, desde los años 60 en Londres. La doctora Cicely Saunders fue la fundadora pues de estos cuidados. Ella empezó siendo trabajadora social y ahí vio la necesidad que había en estos pacientes. Después hizo enfermera y después hizo médico. Entonces, mira, qué chistoso. Desde todas esas áreas abordó a estos pacientes en situación de final de vida o pacientes terminales, como se les llama, pero desde una forma pues de intuición
y de pues sentir que estaban muy desprotegidos, ¿no? Normalmente un paciente, eso es ahorita hasta la fecha, por ejemplo acá en Occidente, un paciente que ya está fuera de tratamiento o que le llaman fuera de tratamiento curativo, se le llama, ya la verdad es que los abandonan, hay mucho abandono de parte de los médicos, se usa mucho en el sector público que les dicen, pues ya me dieron de alta por máximo beneficio, pero se dice máximo beneficio para la institución porque del paciente pues ya no es un máximo beneficio, se va a pasarla pues muy mal en casa. La verdad es que es muy triste que aquí en México, hablando ya de México, nuestra gente muere muy mal, muere sin calidad, mueren en gritos de dolor, con muchos síntomas y muy desatendidos. No, ni siquiera la gente normal no conoce de los cuidados paliativos, pero ni siquiera los médicos. En las escuelas no tenemos esa materia, por ejemplo. Todo eso es lo que se está empezando a implementar ahora. Okay, sí, es algo que apenas se está como conociendo, ¿no? Y creo que es muy importante que sepamos que esto existe para que también podamos, pues, pedir ese apoyo, ¿no? Claro. Tanto para nosotros como para nuestros familiares. Pero dime algo, ¿la palabra paliativos de dónde viene o qué significa? Viene del latín, de palia, que significa manto, cubierta, esto de proteger, de cuidar, Como de acompañar, todo eso. Entonces, suena, de ahí viene y ya desglosándolo es algo muy bonito porque en realidad eso es lo que hacen los cuidados paliativos. Un acompañamiento. Ok. Y lo que yo te preguntaba hace un ratito, que estábamos platicando, ¿esto es un acompañamiento solamente cuando es ya en fase terminal o también hay un acompañamiento cuando están en un proceso de enfermedad y que todavía no llega el momento de la muerte, digamos? ¿También se puede ahí o solo es cuando ya estás por morir? Sí se puede, hay los paliativos, cuidados paliativos tempranos, que es lo que se ha visto en estudios científicos, que es lo que mejores resultados ha dado a largo plazo en sobrevida de los pacientes. En pacientes oncológicos se ha hecho estos estudios, pero también también se usa mucho que paliativo solo es para paciente oncológico y la verdad es que no, es para cualquier paciente, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, los pacientes neurológicos que duran postrados en cama muchísimo tiempo, los pacientes con cualquier tipo de enfermedad avanzada, también los de EPOC o cualquier enfermedad pulmonar también pueden recibir. De hecho, cualquier paciente puede recibir cuidados paliativos. La única cosa es cuándo mandarlos, ¿no? Que siempre ese es la interrogante para los mismos médicos, porque nosotros dependemos de que otro médico nos mande pacientes. Claro. También hay otros pacientes que llegan por recomendación, ¿no? Pero siempre tienes que tener un médico que te los envíe. Cuando un paciente tiene una enfermedad avanzada y que le da muchos síntomas, ya sea por la propia enfermedad o por los tratamientos que está llevando, las quimioterapias, las radioterapias dan muchos síntomas. Entonces, si nos los mandan a paliativos tempranamente, podemos acompañarlos cuando todavía tienen tratamiento y cuando ya no es posible seguir con un tratamiento curativo como la quimio, se queda nada más con el soporte de paliativos. Okay. Entonces, podemos estar en esa transición. Ok, y que justo como decíamos, ¿no? Paliativos viene como de esa parte de acompañar al paciente y el objetivo es que no tenga tanto dolor, ¿cierto? ¿O qué es lo que tú haces como doctora? O sea, ¿cómo es, por ejemplo, platícanos cómo es cuando tú llegas con un paciente nuevo? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué le preguntas? ¿Qué hay en todo ese proceso? Depende mucho de cada paciente en qué etapa está, la verdad, ahí sí es todo un arte. Las consultas de paliativos son larguísimas, pueden durar hasta 4 horas o más, 5 horas yo he estado, porque paliativos, como la definición dice, es el enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y los familiares. No solamente nos centramos en el paciente. Entonces, esto significa que cuando llegamos, nosotros también le preguntamos al familiar o al cuidador principal cómo se siente, si está cansado. Y nadie les pone atención a ellos. Entonces, sí nos enfocamos en el paciente, pero también en la familia. Y sí es dolor. El dolor es como que el síntoma medular y el principal, porque el dolor es el síntoma, pues, que a todo mundo rompe.
Era lo que te iba a decir. que con dolor nadie puede vivir. Pero también es muy importante la falta de aire. Alguien que se está ahogando, que tiene mucha sed de aire, como decimos, no puede estar bien, no puede tener calidad de vida, no hay forma. Y también tomamos en cuenta todos los demás síntomas físicos, síntomas emocionales y síntomas espirituales. También hay un término que muy poca gente conoce, que se llama dolor total. Yo no lo había escuchado. ¿Qué es eso del dolor total? Desde 1964 existe esta definición y mucha gente no la conoce, y muchísimos de nuestros pacientes en situación de enfermedad avanzada o final de vida lo presentan. Es cuando te duele, cuando tienes afectadas no solamente el área física, que tienes muchos síntomas, pero que también tienes síntomas de ansiedad y depresión. También tu esfera emocional está afectada. También tienes afectada tu esfera espiritual, vista desde el punto de vista de trascendencia y de sentido de vida, no de religiosidad. ¿Y cómo se puede afectar esto? Cuando ya no tienes sueños, cuando estás con síndrome de desmoralización, que es que ya no estás motivado para nada porque sabes que tienes un diagnóstico terminal. Entonces se te afecta tus creencias, cuando te enojas con Dios o con lo que tú creas tu divinidad. Cuando tienes ese resentimiento o estás en esa situación, eso causa dolor y causa mucho sufrimiento a los pacientes que están con esta situación. Entonces es el físico, el emocional, el espiritual, el social, porque mucha gente no toma en cuenta la parte social. Por ejemplo, un paciente que era la cabeza de la familia, que tenía una posición social y que después de eso pierde todo. Y ahora ya no tiene autonomía, no puede moverse solo, tiene que depender de alguien, ya no puede ir a reuniones, pierde su situación socioeconómica y entonces la parte económica les afecta mucho. Claro. Ya no va, ¿quién va a pagar sus tratamientos o mantener a su familia si él era el sustento? Entonces Es como todo un duelo, ¿no? De muchas esferas. Entonces, cuando se ven todas estas esferas afectadas es cuando le llamamos dolor total. Okay. Es más común de lo que pensamos cuando investigamos. Nosotros hacemos siempre, ponemos la imagen del iceberg, y cuando tú ves a un paciente con cáncer o en una situación de final de vida, tú llegas y le preguntas, ¿cómo se siente? Y te va a decir, me duele tal cosa. No te va a llegar y te va a decir, estoy súper preocupado porque no tengo dinero para pagar. Estoy súper preocupado porque mis hijos no me hacen caso, porque nadie me viene a ver, porque estoy muy solo. Nunca te lo van a decir. Si no se los preguntas. Entonces nosotros tenemos que preguntar directamente, tampoco es así como que, señor, hable y platícanos todo, porque tiene que ser preguntas dirigidas, porque algo muy importante, los paliativistas no solo somos buenas personas que nos gusta acompañar, sí tenemos una ciencia y sí tenemos un orden y unas preguntas dirigidas y hacemos cosas dirigidas. Okay. Es algo importante. Sí, y mira, justo ahorita lo que estás diciendo, y también comentábamos un poco hace rato, que de pronto a veces los médicos son muy fríos, ¿no? Uh-huh. Son muy, a lo mejor poco empáticos, ¿no? De pronto dan noticias un poco difíciles, como muy abruptamente, como que no hay tanta empatía tal vez en acompañar al paciente en estos, y sin juzgar, ¿eh? Porque sí, pues claro, cada quien, o sea, y aparte me imagino que también la labor de dar noticias difíciles a los pacientes, y que no es a uno, puede ser a muchos, también el desgaste emocional del médico puede ser muy importante, que los lleve justo como a poner esta barrera. Pero, o sea, sí me da la impresión de que justo un médico que te acompaña, que es de cuidados paliativos, tiene como un poco más de sensibilidad para este tipo de cosas. Sí, por ejemplo, nosotros en nuestra formación llevamos psicología siempre para nosotros. Uh-huh. Y aparte nos enseñan a dar malas noticias con un método, es el método de Bookman. Entonces, no es nada más así de feeling o de que claro que tiene que tener todo, tienes que poner mucho de ti conectar, también, ¿no? De conectar con el paciente, pero sí hay un método. No, y la verdad, no todas las especialidades lo tienen o lo conocen. Y muchas especialidades, por ejemplo, oncología o nefrología, que tienen que dar malas noticias. Los cirujanos, por ejemplo, también, o los urgenciólogos. Siempre digo yo, los urgenciólogos dan todo el tiempo malas noticias, porque urgencias llegan los balaceados, quemados, etcétera, ¿no? Infartados. Sí, accidentes. Entonces, no saben. Y entonces cada quien lo hace como le enseñó el que estaba antes o así. Pero hay un método. Y ese método
muchas cosas, pero siempre dice que busques un lugar. No lo vas a dar en el pasillo donde todo el mundo está pasando, se sientan, buscas un lugar que sea privado para que la otra persona, y validar las emociones que tiene la otra persona cuando le dices la mala noticia es súper importante, no ser frío, igual y no lo vas a abrazar, pero tampoco, pero sí validar lo que estás sintiendo y y siempre el método es preguntar qué quiere saber y qué tanto sabe, porque también a veces les decimos las cosas y a veces ellos no quieren saber. A los pacientes, por ejemplo, para darles malas noticias. Entonces, hay que respetar pues su autonomía y lo que ellos decidan que quieren saber. Y sabes qué, siento que a veces, ahorita se me vino a la mente que de pronto el médico te empieza a hablar y a decir terminologías, así que cero entiendes, y que aparte estás en el estrés de qué me va a decir, no, ahí viene el doctor, ¿no? Y te empieza a hablar en chino. Y tú, a ver, no, o sea, de por sí estoy abrumada, preocupada, y luego no entendí qué me dijo, o sea, resúmemelo, ¿no? O sea, o dímelo en palabras que yo pueda entender. Creo que también eso lo tienen que tomar en Fíjate, cuenta. qué bueno que lo mencionas. De hecho, de eso hice mi tesis de alfabetismo en salud. Ok, qué interesante. Entonces, el alfabetismo en salud es algo súper importante, porque nosotros como médicos sí estamos súper acostumbrados a hablar así de que el catéter y la sonda y en tal región y muy anatómico y todo, ¿no? Entonces, el lóbulo occipital tiene una contusión de no sé qué. Ajá, entonces sí, no sé qué es una contusión, o sea, ¿sabes? Exacto. O sea, entonces, de hecho, yo, hacíamos unas pruebas donde les preguntábamos a los pacientes así de que, ¿sabe qué es un catéter? ¿Sabes qué es una vejiga? Y así. Entonces, el nivel de alfabetismo en salud está muy bajo en nuestra población y no tiene que ver con el nivel académico, no tiene que ver, ni socioeconómico. Sí, total. Es alguien que puede tener un doctorado en Derecho, puede no tener idea ni de dónde está la vejiga, ni de qué es un catéter. Entonces, es tu obligación, y eso pues nos los enseñaron ahí lo del alfabetismo, porque veíamos muchos pacientes, por ejemplo, de la sierra de Oaxaca, que no hablan en español. Uh-huh. Entonces, darte a entender en español a veces es difícil. Imagínate claro. en otro dialecto, en otro idioma. Está muy difícil, tenían que llevar traductor. Entonces, lo que nosotros hacemos es, lo que nos exigían ahí en el Instituto Nacional de Cancerología, nos decían, vas a explicarle a tu paciente con términos que entienda, y cómo vas a saber que sí te entendió. Te lo va a repetir. Luego tú le vas a pedir que él te lo explique a ti. Claro. Entonces, sí, a veces están súper agobiados y no tienen. Entonces, siempre hay que buscar el mejor momento. Nosotros siempre es de pausas, de nada con prisa ni nada. Exacto. Por eso tardan tanto nuestros. Y mis pacientes se sienten tan mal que tienes que entender. Entonces, siempre ver a quién le vas a dar las instrucciones y que te las repita. Cada 8 horas se va a tomar esto. Luego les hacíamos dibujitos. En la mañana un solecito y en la noche una lunita. Gotitas y las dibujabas cuántas y así. Entonces, sí, hacíamos mucho porque nos entendieran. Ok. Oye, y entonces dices que, por ejemplo, tu consulta puede durar 4 o 5 horas en lo que explicas, entiendes, ¿no? Y se desahogan tal vez, o yo qué sé. Pero luego, o sea, ¿sí hay una visita recurrente? Sí, depende. Digo, no todas las visitas son tan largas, hay veces que son más cortas, pero hay veces que toca que está toda la familia. Uh-huh. Y entonces haces reunión familiar. Aprovechas los momentos y dices, bueno, ahorita es momento de hacer reunión familiar. Ahorita voy a unificar información, todos van a oír lo mismo y dudas, todo lo que saquen de dudas, para que ya después ya solo te comunicas con una persona. Ok. Entonces, así lo manejas. Y también ahí en esas reuniones familiares, pues das toda la información y les pones roles. Le ayudas al cuidador principal a que todos los demás cooperen, a quitarle peso, porque a veces son 14 hijos y solo uno cuida. Entonces ahí tú das así como que, tú puedes, yo no puedo porque trabajo todo el día, pero puedes dar dinero. Bueno, pues das dinero. Entonces hasta eso, les organizamos todo. Claro que Paliativos es un equipo. Gracias a Dios, o sea, en instituciones así como el INCAN, trabajamos en equipo. Una cabeza no puede con todo esto, es demasiado. Tienes que tener psicólogo, trabajador social, psiquiatra, médico, nutrición, 1000 cosas, ¿no?
psicología importantísimo. Pero cuando ya estás tú solo, aparte, pues tú lo que aprendiste, pues más o menos tienes que hacer todo, porque está imposible tú tener un equipo tan grande, ¿no? Claro. Está muy centralizado. No, eso. luego a mí sí me ha tocado estar como en el hospital y que llega y te toca el nutriólogo. Y a los 10 minutos te toca el psicólogo. Y a los 10 minutos te toca el que ve qué tan bien estás atendido, ¿no? Y hay veces que tienes como a 7 doctores porque luego eres conejillo de indias, ¿no? Así de, Sí. miren, esta señora tenía esto y el otro, ¿no? Cuando son prácticas o cosas así, pero aquí es todo enfocado al paciente y trabajamos transdisciplinariamente, que es diferente a multidisciplinario. A ver, cuéntame eso. Transdisciplinario es cuando hay comunicación entre las disciplinas. Ay, por favor. Exacto, porque la multidisciplinariedad dices, ay, pues a mí me ve todo un equipo bien grande, tengo mi nutriólogo, tengo mi psicólogo, tengo mi doctor, pero no se hablan entre ellos. Y acá la transdisciplinariedad es que todos dicen por el bien del paciente, se juntan y, pues yo creo que Comentan. esto, entonces decidimos lo mejor para el paciente, entonces eso es súper enriquecedor. Ay, sí, qué bueno. Y lo que no porque te contesté. perdóname, pero es que luego le cuentas al nutriólogo esto. Te lo vuelven a preguntar. Y te lo vuelven a preguntar y tú, ay, no puede Muy ser. desgastante. Entonces sí, nosotros sabemos que lo más importante es que el paciente ya de por sí se siente fatal. Fatal porque ya le duele Dolor. todo, porque está cansadísimo, porque no come, porque 1000 cosas, ¿no? Tiene 1000 millones de razones para no sentirse bien. Entonces siempre cuidamos de, pues, cansarlo menos, ¿no? Y también cuidamos mucho el evitar decirle, échale ganas y cosas sí. así, porque se usa mucho en los pacientes oncológicos y siempre decimos, ellos le están echando más ganas que cualquiera. No puede comer o no puede correr o hacer otra cosa, porque no quiera, no porque no le eche ganas, está acostado porque no puede. Claro. Sí, qué importante es esa empatía, ¿no? Y qué difícil es, porque cuando no te ha tocado vivir esa situación, de pronto dices, ay, ¿a poco le duele tanto, no? O sea, como que es difícil realmente ponerte en el lugar del paciente o no juzgarlo, ¿no? De, ay, es que es muy dramático, ay, es que se queja demasiado, porque yo he tenido otro paciente que tuvo lo mismo y no se quejaba tanto, ¿no? O sea, Claro. no sé, como que a veces cuesta Hacemos juicios de trabajo. valor. Sí. Hacemos muchos juicios de valor y es lo que siempre nosotros cuando hacemos reuniones familiares con ellos mismos, se usa mucho aquí que los obligan a comer. Los forzan mucho a comer. Pues desde chiquitos, desde niños. Sí. Te acabas todo. Entonces, nosotros en México la cultura del comer es dar amor. Todo lo festejamos con comida. Uh-huh. Navidad, el cumpleaños, vamos a comer. Vamos a un Sí. pastel. Todo es comida. Entonces, por ejemplo, tienes a un hijo y a su mamá, que es su cuidadora principal, que le digas, ya no le tiene que dar de comer porque ya no va a comer. Es fuertísimo para la gente aceptar eso, obviamente. Claro. Sienten que se va a morir de hambre, aunque no es así. Entonces, sí es mucho hablar con ellos, cambiar paradigmas, cambiar todas esas ideas que tenemos de toda la vida. Y lo que decía de échale ganas, muchas veces es como en buena onda. Todo el mundo lo dice con la mejor intención. Claro. Pero para ellos es súper molesto, súper incómodo. Entonces, siempre es abogar por ellos y pues que se sientan lo más cómodos. Y lo que no te contesté era cada que los voy a ver a las visitas. Depende de cada paciente. Tú dejas el tratamiento para como lo ves ese día. Yo dejo tratamiento a como te veo hoy, pero esto cambia, es súper dinámico. ¿Qué más quisiéramos que como está ahorita estuviera meses, no? Pero siempre va cambiando. Entonces, ellos mismos te van diciendo, por teléfono, nosotros podemos hacer seguimientos por teléfono. La doctora Allende tiene un programa de telemedicina para cuidados paliativos. Nosotros podemos hacer telemedicina en paliativos. Está permitido porque las demás especialidades no pueden hacer. Uh-huh. Tienen que tener al paciente presencial. Ahorita en pandemia se usó mucho, ¿no? Pero no se debe de hacer porque pues siempre la clínica es importante. Pero aquí en paliativos a veces los pacientes están muy lejos y tú les das el medicamento, ellos tienen el medicamento y les das las instrucciones. Entonces, como es tan cambiante y a veces tienen dolores y nunca lo puedes dejar sufrir, eso sí, siempre dejas rescate porque tú le dejas una dosis y aparte por si tiene dolor extra. Siempre pueden tener más dolor.
Nunca puedes decir, ay, no puede tener más dolor. Imposible. Siempre puede haber más dolor. Y entonces también siempre te pueden hablar y tú decirles, y los capacitas para que ellos puedan, no necesiten una enfermera y ellos puedan administrar sus medicamentos. Entonces, mucho se hace por teléfono y después cuando ya te dicen, no, ahora sí necesito que venga o pasó tal cosa, o ya tienes que hacer un procedimiento, o perdió la vía oral, hay que ponerle un dispositivo subcutáneo o algo para tener una vía. Siempre tenemos que tener una vía, porque cuando ya no comen, ya no puedes dar pastillas y no los puedes estar inyectando todo el tiempo. Uh-huh. Es muy cruel, de por sí ya lo están pasando tan mal. Ponemos un dispositivo subcutáneo que no va conectado a ninguna vena ni arteria, entonces los mismos familiares los ponen. Wow. O sea, ya hay muchísimas alternativas, ¿no? Para poder acompañar o aliviar ese dolor. Sí. Ok. Oye, pues quiero aprovechar esta pequeña pausa para agradecer a todos aquellos que están conectados, que están aquí en vivo viéndonos. Y bueno, gracias Pati Velasco, dice hola, buenas noches. Buenas noches Pati, ¿cómo estás? Ernesto Vargas, muy buenas noches, nos manda un abrazo. Gracias Ernesto por estar conectado. Nadia Olivares dice buenas noches. Bertín González Bucio dice Perlita es la más. Raquelín Badilla León dice es esperanzador ver personal médico con empatía y tacto. Gracias doctora Bravo, te manda también saludos. Nicolás Valladares dice la mejor doctora en cuidados paliativos. Gracias Nicolás por estar conectado. César Alejandro Rubio Robles dice la mejor doctora. Tengo porra. Sí, traes la porra aquí, súper bien. Y también Orlando Cervantes dice, felicidades doctora, siempre clara, muy exacta en los comentarios. Muy bien. Sí, eso qué importante es, ¿no? O sea, de verdad se agradece con el corazón que un doctor sea amable, tenga paciencia, ¿no? Que no se desespere, porque con cualquier, o sea, ademán, ¿no? Así como de... no sé, cualquier cosa que para ti puede ser como X, para uno que es vulnerable y que estás como un dolor o que te sientes mal, hasta sientes feo, ¿no? Que te traten rápido, que no sean amables con cualquier comentario, ¿no? Sino que se den el tiempo para escucharte, ¿no? Creo que eso es muy importante. Claro, y en estudios que se han hecho, dicen los pacientes que a ellos sí les gustaría que su médico se interesara por esta parte. ¿Cómo se sienten? O sea, pero tú cómo te sientes como persona, no que te duele, ¿sabes? O sea, que es diferente. Y casi no se usa. En las encuestas que se han hecho se dice que los médicos creen que es, ¿cómo van a preguntar eso? O sea, creemos que, ¿cómo voy a preguntar eso? Es algo muy íntimo. No, ¿qué me importa a mí? ¿Por qué está pasando a mi paciente? Y los pacientes dicen que la mayoría, cada quien pues obviamente es diferente, pero que la mayoría les gustaría que su médico sí se interesara por esa parte. Entonces... nosotros en paliativos es como una obligación preguntar porque necesitamos tener todas las herramientas para poder ayudar de la mejor manera a ese paciente que está pasando por el momento más vulnerable de su vida, como dices. O sea, y es un momento que no se va a repetir. Es un momento que igual que como cuando nacemos es único, cuando nos morimos es único. Y todos nacemos y todos nos vamos a morir. Entonces, es algo que sí, como dices, nos debería interesar a todos. Y en México también tenemos mucho esto de la cultura de la muerte. Ya ves que el Día de Muertos es muy importante y parece que la muerte es muy amiga, pero la verdad es que hay muchísimo tabú. O sea, no es tan real eso de que somos amigos de la muerte. Aquí en México no nos gusta hablar de la muerte porque hay mucha creencia de que si lo hablamos, lo atraemos. Sí, totalmente. Entonces, mucha gente dice... aunque estén enfermos, bueno, si están enfermos mucho más, me está deseando que me muera, entonces la gente nunca habla de eso, por más que lo sepan, y entonces es un ahogamiento para el paciente que no puede expresar sus emociones o qué quiere para el momento de morir, y también para la familia ahogarse en no le voy a decir nada ni que me vea llorar porque pues tengo que ser fuerte porque él es el que está enfermo y así, entonces es ayudarlos en a poder hablar.
Sí, y justo esto que acabas de decir hace ratito, que rescato mucho y que también fue la razón por la cual dije, es que Perla tiene que venir a platicarnos de esto, porque estábamos hablando de la muerte y justo, ¿no? O sea, como que hablamos mucho de eso, pero también, o sea, lo vemos como algo trágico, ¿no? Como algo muy difícil. Y sí creo, y lo decía yo en un programa pasado donde hablábamos de la muerte, donde de verdad tenemos que tener este llamado para poder comprender la muerte desde otra perspectiva, ¿no? Y celebrarlo también, porque tú me decías hace ratito, para mí la muerte es algo bien bonito, ¿no? Porque tienes como esa concepción de que es dejar el cuerpo que ya está cansado, que está sufriendo, e irte a un lugar mejor, o sea, donde ya no vas a sufrir. Y es esa trascendencia, ¿no? Que yo también lo veo así, pero es muy difícil como en esta realidad, ¿no? En esta tercera dimensión en donde estamos, que se entienda, y no mucha gente lo ve como algo realmente grandioso, como ve el nacimiento. Y era el comentario que nos hacías en aquella ocasión, ¿no? O sea, la muerte la tenemos que ver, o se tendría que ver como algo, como una celebración, como el nacimiento. Es tan importante el morir como el nacer. Y pareciera que no lo vemos así, ¿no? Es como, qué padre que naciste, pero qué mal que te moriste, cuando ya sabemos, ¿no? O sea, todos vamos a pasar por ahí. Y cambiar, ¿no? Esta mente, esta concepción de, ay, qué mal, ¿no? Y sobre todo porque está muy relacionado a que mueres cuando ya eres muy viejito, cuando tienes mucho dolor, cuando tienes una enfermedad, ¿no? Y bueno, claro que también tenemos las muertes inesperadas o las muertes de personas jóvenes, que también eso es muy doloroso, ¿no? Claro. Y es que todas las muertes son diferentes, exactamente como dices, y toda la gente que pues nos quedamos es las que lo sufrimos de una manera pues más intensa, porque por nuestros apegos, miedos y siempre es como muy difícil, porque es algo desconocido. En nuestra tercera dimensión podemos saber de otras dimensiones, podemos saber de qué puede pasar cuando trascendemos. Aparte, cada quien tiene ideas pues muy diferentes. Yo he tenido pacientes de todas las religiones, bueno, de muchas religiones, y todos tienen creencias muy distintas, porque siempre tenemos ese acercamiento y preguntamos, ¿tú qué crees que pasa? ¿Tienes miedo? ¿Cómo te gustaría que fuera? Siempre tenemos que tocar ese tema. Siempre les digo, es un tema complicado, difícil, pero aunque lo hablemos una vez, y después podemos ya no hablar de eso, pero sí es importante saber qué es lo que te gustaría, qué quieres, qué crees tú en tu religión o tú qué piensas que pasa. Mucha gente dice, yo me muero y hasta ahí. Otra gente, sí, yo creo que me voy al cielo. Ah, yo creo que reencarno. Todo el mundo cree cosas diferentes. Pero, sea como sea y lo que creamos, el nacimiento es algo grandioso porque estás muriendo es igual que morir, estás muriendo de otra vida, donde quiera que estuvieras, a nacer en este mundo, en esta tercera dimensión. Cuando te mueres, estás naciendo en otro lado. No me refiero a literalmente. Hasta, por ejemplo, sin irnos metafísicos ni nada, ni esotéricos, Sí. siendo muy realistas, cuando tú te mueres y te entierran o como dice, tu cuerpo alimenta el piso, alimenta las plantas, y entonces al ser como abono, tú estás dando vida, entonces sí estás naciendo otra vez, ¿me explico? Sí, Entonces está naciendo una flor, está alimentando unas abejitas o una mariposa, entonces estás perpetuando un ciclo de vida. Entonces, sí te mueres, pero siempre siempre renaces de alguna manera, aún en este mismo plano. Entonces, ahora en otros planos, imagínate. Exacto. Entonces, lo que yo te decía es que a veces los momentos más importantes y que jamás te puedes salvar de ellos es nacer y morir. Y es lo mismo, parir y partir. O sea, vienen de lo mismo. Sí, eso me encantó. Entonces, yo siempre les digo, hay gente que necesita ayuda para nacer, hay gente que necesita ayuda para morir con dignidad, para morir con lo más que se pueda calidad de vida, porque sí vamos a morir y todos sabemos que vamos a morir y eso no lo podemos cambiar. Lo único que podemos modificar es el cómo. En la forma, ¿no?
en cómo va a pasar. Y justo también quería que nos contaras de este documento que es el acuerdo de voluntad anticipada. Ujú. ¿De qué se conforma? ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? ¿Llegamos, lo pedimos? ¿Lo hacemos desde antes? ¿Cómo es? La voluntad anticipada es un documento, es un instrumento legal que desde el 2008 desde el 8 de enero del 2008 está vigente en la Ciudad de México. No está en todos los estados, creo que son 11 estados los del país que tienen voluntad anticipada. Y solo en la Ciudad de México y Estado de México se puede hacer en los hospitales. Cuando tú ya tienes una enfermedad avanzada, tú pides o te dan un documento y es certificado por la Secretaría de Salud y ahí puedes nombras un representante legal. Okay. Puede ser, hay 2 voluntades anticipadas. Una, cuando el paciente está en sus facultades para él tomar la decisión, o cuando ya no. Cuando ya no, lo hace el representante legal, que siempre es el cónyuge, o los hijos, o los papás, o los hermanos, según tenga, ¿no? Porque pues hay gente que no tiene familia. Y así van decidiendo. Entonces, este documento es para decidir si el paciente quiere recibir maniobras heroicas de reanimación, o sea, si quiere ser intubado, si quiere recibir aminas, que todas estas medidas mantienen artificialmente la vida. Entonces, el paciente tiene derecho a decidir. Entonces, si por ejemplo, uno que no está enfermo, no tiene una enfermedad avanzada, puedes ir con el notario, como cuando vas a un testamento, a decir quiero hacer mi voluntad anticipada. Esto lo único que vas a hacer es firmar quién es tu representante legal en caso de que tú no puedas tomar decisiones porque perdiste el conocimiento, quién quieres que tome las decisiones por ti en caso de ser necesario. Y tienen que respetar tu voluntad, que si mi voluntad es no quiero intubarme, no quiero ir a terapia intensiva, no quiero que me pongan nada que me mantenga artificialmente vivo, ajá, muerte digna, o sea, lo que favorece es la muerte digna. Entonces lo puede decidir el paciente o ya en todo caso si el paciente no puede tomar la decisión, lo puede decidir su representante legal. Estas se llaman directrices anticipadas. Normalmente lo hablamos con el paciente desde antes, no cuando ya es inminente. Claro. Lo hablamos desde antes cuando él puede tomar decisiones y que quiere y que diga exactamente qué quiere. Hay muchos pacientes que no pueden externar o verbalizar, que no saben decir qué exactamente quieren. Entonces tenemos estas tarjetitas de Go Wish que vienen muchas ideas que puede tener el paciente. Nosotros lo que les decimos es que elijan 4 y que esas 4 sean lo más importante que el paciente desea cuando llegue el momento. Y que elija otras 4 que no son nada importantes para ellos. Entonces, esto es como el inicio para una charla, para que el paciente diga, por ejemplo, como se me ocurre, perdón que te interrumpa, como para iniciar y que se le ocurran cosas, porque a lo mejor en el momento te dicen, oye, ¿a ti qué te gustaría? Y tú, ay, no sé, o sea, ¿qué tengo que considerar? No tengo idea. Y entonces con estas cartas, pues le empiezas a abrir la conversación y a lo mejor a que empiece a fluir lo que el paciente desea, ¿no? Y muchas veces también es el paciente puede decidir, ¿lo quiero hacer solo o que lo escuche todo en familia para que de una vez ellos sepan que quiero? Claro. Entonces, por ejemplo, no quiero morir solo, morir en mi casa, no estar conectado a máquinas, no tener dolor, poder ayudar a los demás. O sea, muchas, no estar sin ansiedad. Entonces, todo esto son parte de las directrices anticipadas que ayudan a tomar la decisión de hacer la voluntad anticipada para cuando llegue el momento, pues todos sepan que no tienen que salir corriendo al hospital, porque a veces nosotros favorecemos muerte en casa, y lo más digno que se pueda. Digno es nada de conexión a máquinas, nada de, a veces es imposible, a veces los pacientes ya vienen así, ¿sí me explico? Sí. Y pues es todo un dilema de bioética desconectar y todas esas cosas, entonces no se aplica. Pero sí podemos limitar y adecuar esfuerzos terapéuticos para cuando esté en casa y que sea lo más digno. Lo más digno es estar en tu casa, en tus paredes, rodeado de tus amores, como les decimos. Sí. Y ¿por qué en hospital? Sí, solos? es muy común, ¿no? Es muy común que los pacientes digan, ya quiero irme a mi casa, ya no quiero estar aquí, quiero estar cómodo, ¿no? Y a veces siento que los familiares es como de no, porque qué tal que algo te pasa, ¿no? Que estén los doctores, pero da mucha muchas seguridad. veces el paciente ya es así como de no, ya, no me importa, quiero estar en mi casa. Y ahorita en la pandemia eso fue
todo un tema muy difícil, porque la gente pues moría sola, no podía haber visitas y ni siquiera los mismos del personal médico podían acompañarlos pues por el virus. Entonces, implementamos mucho videollamadas, pues lo más cerca que se pudiera estar, pero pues a veces los pacientes también se iban intubados o así, llegaba su paciente al hospital y ya no lo podían volver a ver. Sí, entonces eso fue muy difícil. difícil. Sí. Ok, bueno, recuerden que estamos en vivo, por si tienen algún comentario, alguna duda, aquí estamos para resolverla. Y bueno, nos dice Álvaro Badilla León, dice ejemplo de empatía y preparación. O sea, por supuesto que tú. Leo Bravo dice felicidades hermanita. Álvaro Badilla León también dice un ángel en la tierra, seguramente quien ha tenido el apoyo de la doctora Bravo puede dar fe al respecto. Y claro que sí, porque hay muchísimos que han escrito. Dice Leo Bravo, vocación y abnegación, que está padrísima esta palabra abnegación. Creo que la usamos muy poco, Sí. pero totalmente, ¿no? Sí, aplica. Aplica. Nos dice Leonardo Bravo, excelente, felicidades, toda la sabiduría de la vida y la muerte trasciende fronteras, la parte médica y la parte humana, ciencia humanista, mi admiración y respeto. Gracias, Leonardo, por tus comentarios. Ara Monroy dice, toda mi admiración para ti, doctora. Gracias, Sara, por escribir. Raquelín Badilla León dice, así es, la doctora Perlita nos presenta perspectivas muy frescas y necesarias. Y sanadoras, dice también. Y dice, perspectivas espirituales presentadas de una manera muy clara y práctica. Exacto, eso me encanta y eso justamente por eso también, o sea, para mí era importante como invitarte a ti, aparte de que pues te conocía y que tenemos como esta, compartimos, ¿no? Esta parte espiritual y que yo siento que hace muchísima falta en la comunidad médica porque siento que llega algún punto en donde no está peleada la ciencia con pues lo espiritual, ¿no? Y como justo decías, no tiene que ver con religión, sino con ese reconocimiento de que hay algo más, ¿no? Y que a veces siento que hace falta conectar con eso porque es lo que nos llega más al corazón y siento que a los humanos, o sea, sí, es totalmente diferente un acompañamiento con alguien que puede ser más empático desde el corazón y no tan duro, tan tajante, con tantos límites, ¿no? Y sin conectar con la emoción, que sé que ha de ser muy difícil, porque también te preguntaba yo, oye, y no, o sea, ¿qué pasa cuando tienes a tantos pacientes que están en fase terminal o que están a punto de fallecer y que te hablan, ya falleció, y al rato ya falleció, ya murió, y debe ser difícil también para ti, ¿no? Sí, claro. Yo sí vivo con mis pacientes toda la experiencia, porque así me nace. No, de verdad, no lo siento es forzado tu vocación. ni nada. Sí, es mi vocación. Naciste Pero para esto. realmente, no es que sienta que me acostumbré ni nada, pero sí es algo como que más fácil hago, cada vez que veo pacientes más fácil puedo hacer esa conexión. Por ejemplo, algo que noto es que sí, siempre llego y lo primero es síntomas físicos, ¿eh? O sea, porque pues la ciencia primero. Sí, como un protocolo. Y porque aparte, es lo que, si no les calmas el dolor, no puedes conectar. Si no les calmas los síntomas físicos, no puedes llegar a ellos. No puedes llegar a ver qué hay debajo de lo que te decía la puntita del iceberg. Mi ex jefa, la doctora Allende, siempre nos decía, es que si tú te quedas con la puntita del iceberg, que es el que el paciente te dice, pues me duele, o sea, el síntoma físico, que es la puntita del iceberg, es tu paz barata. Esa es una paz barata. Te quedas a medias. Tú ya te quedas de que, ya le di su morfina para el dolor y tú ya te quedas en paz, porque ya trataste tu síntoma físico. Pero tú tienes que ir a las profundidades de ese paciente. Tienes que entrar y ver qué necesita, cuáles son sus verdaderas necesidades, cuáles son sus miedos, cuáles son sus sueños no cumplidos, cómo vas a ayudar a resignificar, qué vas a hacer por ese paciente para que
el tiempo que le quede, porque la gente también eso que dicen los médicos, te quedan tantos meses, es falso. Nadie, claro que sí hay instrumentos que usamos, escalas para saber más o menos aproximadamente según varios parámetros, pero nadie sabemos. Yo lo que sé es que nunca no vamos a saber. Eso pasa cuando tiene que puede pasar en cualquier momento. Yo siempre les digo eso a mis pacientes. Desde este momento que llegué yo, puede pasar en cualquier momento, porque nadie lo podemos saber. También que el oncólogo le dijo va a vivir 6 meses, puede ser que viva 3 años. Nadie sabemos, eso sí. Totalmente. Entonces, siempre llego a los síntomas físicos y después ya que entramos a las profundidades, es increíble cómo pende de un hilito la estabilidad o la labilidad emocional del paciente. Están ávidos de que te intereses, de que les preguntes, ¿tienes miedo? Y claro que siempre tienen miedo. O sea, están viviendo una situación de muchísima incertidumbre. Nunca sabes qué va a pasar. Nunca sabes si mañana te vas a sentir peor, si mañana va a ser un buen día. Siempre, y ellos se sienten muy solos, aunque estén muy acompañados, se sienten muy solos porque nadie puede saber cómo se sienten. Entonces, siempre hay que validarlos mucho, hay que preguntar cómo se sienten, si tienen miedos o si están enojados. Y de ahí ellos solitos te dicen todo. Y me ha pasado que después de que un paciente habla, llora, dice algo que le está, empieza a sentirse mejor del síntoma físico, o empieza a dormir mejor. Qué bonito. Entonces, por eso dicen los cuidados paliativos espirituales, y en dolor total. El médico que solamente receta medicamentos para el dolor, se queda incompleto ese tratamiento, porque el miedo, la angustia, la ansiedad, o sea, estos no tienen receptores que respondan a ciertos medicamentos. A fuerza tienes que entrar a enfrentarlos junto con los pacientes. Sí, hablarlo, ¿no? Uh-huh. A tocar esos temas, ¿no? Que pueden ser como difíciles, pero pues sabiendo que tienes toda la preparación para acompañarlos, como dices, ¿no? Las palabras adecuadas, no sé, todo eso que has estudiado para justo estar ahí y acompañar de la mejor manera, ¿no? A esos momentos complicados. Sí, totalmente. Oye, y pues nos escriben aquí también, dice Pati Velasco, gracias por tan hermosa e importante labor de esos doctores queremos más. Gracias, doctora, por ser y estar. Te dice Pati Velasco. Rosy Conjer dice, felicidades a mi primo Leonardo Bravo por tener una hija tan exitosa, muy humana, la forma de trabajar en la rama de la medicina. Felicidades, doctora Perlita Bravo. Gracias, Rosy. Jacqueline León dice, la más fina y cuidadosa doctora. Y Ali Terán dice, qué buen tema. Muchísimas gracias por sus comentarios. Y sí, yo estoy, les digo que de acuerdo, no he tenido una consulta contigo, no la he necesitado, pero, o sea, sin duda, ¿sabes? O sea, como tu energía y como esa conexión, esa sensibilidad para estar con los pacientes, siento que sí es un don. O sea, de verdad ese es un don para poder conectar con ellos y acompañarlos. Yo creo que es muy, o sea, no sé, yo digo, no, yo no podría, ¿no? Se me hace algo de verdad muy, honorable y muy necesario que conozca la gente que puede levantar la mano y pedir, ¿no? Una consulta de cuidados paliativos, un acompañamiento y y pues bueno, no sé también si quieras como compartir tus datos, si alguien nos está escuchando y que sepa de alguien que lo requiera y que puedas hacer este acompañamiento en algún momento. Claro que sí. Pues yo soy Perla Bravo y mi teléfono es 55 54 12 88 50. Perfecto. Sí. Y bueno, aquí no paran los comentarios. Katia Castelo manda muchos corazoncitos. Gracias, Katy, que por cierto es la del programa que acaba de pasar. Para todos los que quieran también escuchar, tiene temas súper interesantes. Aquí por Caldero Radio a las 7 de la noche en su programa ¿Qué más es posible? Así que también escúchenla. Mar Prosas
Dice, mi total admiración siempre para la doctora Perla Bravo. La calidad humana y el conocimiento son inmensos. Agradezco el poder, el privilegio de aprender cada día de ti. Y dice Orlando Cervantes, un tema tan difícil con esta claridad se hace más fácil y digerible. Totalmente, Orlando. Y sabes, o sea, son temas que tenemos que hablar, ¿no? Que comentar, y que sé que para muchas personas el hablar de la muerte o el hablar de poder llegar a necesitar esto es difícil, ¿no? Sí. O sea, como que todos así patinamos para atrás y es así de no, por favor, o el decir no, yo no quiero, a mí ni me cuenten, ni quiero saber, ¿no? Eso creo que puede pasar mucho. No, y sabes que ahorita que dices eso, las estadísticas dicen que todos vamos para allá. O sea, las estadísticas dicen todos vamos a trascender en algún momento. Sí, claro, bueno, de que nos vamos a morir, sí, todos, ¿no? Pero ha cambiado mucho la esperanza de vida. Antes nos moríamos, o sea, en los años 50, pues nos moríamos o a principios del siglo, de infecciones, de problemas infecciosos, de enfermedades transmisibles. Ahora, las enfermedades no transmisibles como enfermedades cardiovasculares, oncológicas, o metabólicas, todas esas, pues ya son las que no se transmiten, pero son por el estilo de vida que llevamos, son las primeras causas de muerte. Y son las que requieren cuidados paliativos. Entonces, exacto. Ahora morimos mucho más viejos, pero con pésima calidad de vida. Uh-huh. O sea, y son más años, pero no mejor vividos. Exacto, sí, que también eso hay que tomar conciencia de cuidarnos día a día y no pues dejarnos, ¿no? Para que tengamos una muerte con mucho dolor o con una enfermedad, pues de mucho tiempo, ¿no? Y bueno, también Ada Catalán dice, gracias por compartir tan interesante tema. Muchas gracias, Ada. Ada es la personita que sigue también en este programa, que también los invito a que le escuchen. Y pues muchísimas gracias a todos por haber estado conectados. Gracias a ti, Perlita, gracias, con todo mi corazón por darte este espacio. Tengo que decirles que... Ay, no, a mí más. Tengo que decirles que Perla vive en Morelia, entonces también ahí acomodamos agendas y todo para que pudiera estar aquí, porque no es lo mismo estar en Zoom y aquí presencial. Pero agradezco infinitamente este tiempo que te has dado para estar con nosotros y compartirnos de tu saber. Vuélvenos a repetir, por favor, tu teléfono. Así, 55 54 12 88 50. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Talín. Gracias a todos por estar conectados y pues nos vemos pronto. Gracias, Perlita. Gracias a ti. Quédense en la programación de Caldero Radio con Ada. Un besito a todos. Bye, bye. El momento es hoy. En Caldero Radio tenemos un espacio para ti. Para los demás. Date la oportunidad de transmitir eso que está ahí. Saca ese locutor que llevas y vive tus sueños. Únete a la tribu. Infinitas por subirte a nuestra frecuencia. Yo soy Talín Rogel y esto fue Aquí y Ahora. Hasta la próxima.